Cuando tú quieras, partamos. ¿Necesitas que me haga acá para pasar? Sí, yo lo puedo hacer yo si quieres. Como tú quieras, no tengo problema. No, lo hago yo. Listo. Entonces, todo tuyo. Sí, apenas haga la introducción. Me indicas cuándo puede iniciar, Marcela, ¿listo? ¿Listo? ¿Ya? Sí. Listo, entonces bienvenidas y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2021. Este evento hace parte de la franja Filbo Incluyente en alianza con la Fundación Saldarriaga Concha, el Ministerio de Educación Nacional y el INSOR. Hoy tenemos a Aldo Campo González en el evento titulado Taller de Estrategias para Aulas Incluyentes. Muchas gracias. Bueno, me voy a quitar esto, ¿no les molesta? Ya, gracias. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Hace mucho tiempo no le hablaba a las personas en público y estaba un poco aburrido de hablar por la cámara, pero la profesora me comentaba que ustedes son artistas, ¿no es verdad? Entonces, cuando a mí se me pidió preparar este taller, yo lo pensé, como soy profe, para personas que estaban en el sistema escolar convencional. Bien, a pesar de que vamos a revisar muchas cuestiones que no son para el currículum tradicional, me gustaría que me contaran un poquito y luego para iniciar quiénes son, qué hacen y luego iniciamos el taller, ¿les parece? Quiero advertir que yo me dedico a hacer estudios teóricos, pero lo que vamos a tratar hoy día es de mirar estrategias, no sé si esa es la palabra, para pensar cualquier acción educativa que pueda acercar a distintas poblaciones, ¿vale? No traigo recetas porque nunca he creído en las recetas, ¿sí? Solo un marco que les pueda, no sé si iluminar, ayudar, pero algo va a salir. ¿Les parece? ¿Puedo compartir con usted? Sí. Yo soy Jaylee Jiménez, soy artista escénica, trabajo en Nidos, arte en primera instancia y ya. Muy bien, está bien. Mi nombre es Alejandro Gómez, trabajo como asesor comunitario en Nidos. Ok, bienvenido, señor. Buenos días, mi nombre es Engel Castillo y trabajo como artista comunitario. Muy bien, señorita. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Estefanía Valderrama. Soy artista formadora del área de creación literaria del programa Crea de Didactis. Trabajo con niños de segundo grado. Perfecto, bienvenido. Señor. Hola, mi nombre es Carlos Borras, yo soy músico, guitarrista eléctrico y hago el acompañamiento artístico con la estrategia de circulación del programa. Perfecto, bienvenido, señorita. Hola, mi nombre es Michelle Lozano, yo soy politóloga y soy artista escénica y hago parte del programa Nidos como responsable del equipo de acompañamiento artístico. Ok, bienvenido. Hola, mi nombre es Laura Orozco, soy artista escénica y hago también acompañamiento artístico en el programa Nidos. Muy bien, bienvenido, señor. Buenos días a todas y todos, mi nombre es Santiago Rodríguez y hago parte también del equipo de acompañamiento artístico territorial del programa Nidos, Arte para la Primera Infancia. Bienvenido, muchas gracias. Señor. Buenos días, yo soy Robinson Ávila, mi campo es el teatro y la pedagogía infantil y hago parte también del programa de Nidos, Arte en Primera Infancia. Perfecto, muy bien, muchas Buenos gracias. días, soy Alejandro Vergara, estoy en el área de creación literaria del programa CREA. Bienvenido, por acá. Hola, buenos días, mi nombre es Natalia Martínez, soy directora del Instituto Nacional para Sordos. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, gracias, no te había reconocido. No nos habíamos conocido, habíamos estado con Elena y Carolina. Por eso, sí. Ok, bienvenido. Bueno, y ustedes ya los conozco, ¿no se quieren presentar? Bueno, con mucho gusto, yo soy Silvia Ospina, yo soy intérprete del INSOR. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Jan Ceballos, soy intérprete del Instituto Nacional de Artes. Ok, muchísimas gracias. Bueno, me siento un poco desafiado porque como les decía, yo preparé este taller pensando en que iban a ir maestros de primaria, de especial, ¿no es verdad? Y que lo que siempre digo en cualquier lugar, lo que hacemos dentro del sistema escolar siempre atornillamos al revés muchas cosas. Entonces lo que vamos a tratar de mirar el día de hoy, que es lo que a mí se me pidió, es pensar en qué estrategia podemos utilizar, ya sean de mediación cultural o de mediación pedagógica, para pensar esta cosa de las aulas incluyentes, ¿ya? Ahora, yo quiero advertir una cosa, que eso es un concepto equívoco hablar de aulas incluyentes.
porque en realidad cuando nosotros hablamos de inclusión no estamos hablando exclusivamente ni de discapacidad ni de niños con problemas, estamos hablando de un proyecto político, como decía ayer, mucho más complejo. Y si atendemos a que la educación en sí misma atiende a una multiplicidad de singularidades, la educación en sí misma siempre ha sido inclusiva y ha sido heterogénea, ¿sí? Por lo tanto, este concepto de aulas incluyentes lo único que hace es reproducir esa idea entre niños normales y otros niños que no están en esas categorías, ¿vale? Y ese sería un error porque le hace un flaco favor a la construcción de justicia o de equidad. Para esta presentación, voy a tratar de incluir todo lo que voy a compartir con ustedes en un concepto que va más allá de las necesidades educativas especiales. Ustedes han escuchado hablar de eso, ¿no es verdad? Que son esas típicas formas que reemplazaron a los trastornos de aprendizaje, a la discapacidad, etc. Y vamos a hablar, o nos vamos a posicionar más bien en una comprensión del ser de carácter ontológica, pero neomaterialista, es decir, de un ser que siempre está en devenir, está en cambio y está en mutación. Es decir, como diría un filósofo, en un materialismo subjetivo. ¿Por qué? Porque eso nos permite rescatar la esencia de la singularidad. Y si nosotros nos damos cuenta en esta sala, hay hombres y mujeres, pero no hay una forma exclusiva de ser hombre ni de ser mujer. Y lo mismo pasa en los contextos educativos formales o no formales. Hay una multiplicidad de singularidades, de formas de ser únicos, pero que son irrepetibles y que van a irrumpir en el espacio de lo cotidiano. ¿Me van siguiendo? Estoy muy enredado. Perfecto. Se los planteo así porque cuando pasamos de las necesidades educativas, que son la visión esencialista o del problema individual, a la multiplicidad, pensamos la totalidad de personas a partir no de lo individual, porque como diría Freud, lo individual es una cuestión de producción de seres en masa, homogenización, mientras que la singularidad intenta capturar la diversidad intrínseca de cada ser. ¿Vale? Bueno, eso es lo que vamos a... Bueno, yo quisiera que un poco me observaran las imágenes, y solo se centren en las imágenes, y luego me contaran quiénes sugieren esas imágenes. Olvídense del texto que hay ahí. ¿Alguien quisiera compartirme qué les sugieren esas imágenes? Yo no quiero respuestas científicas, de diccionario, ni nada de eso. ¿Qué nos sugieren esas imágenes? Olvídense del texto que está puesto ahí. La de la derecha me sugiere mayor diversidad, porque la de la izquierda, aunque son caras diferentes, por así decirlo, no es la misma cara, pero igual la materia, el tono, el color y demás, da cuenta como que pese a que son diferentes, sigue siendo como una masa, mientras que yo siento que es como que se destaca la diferencia entre cada una de las partes que componen la imagen. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo en esta pondría sentimientos. Ajá. Y en esta colores. Colores, muy bien. ¿Alguien más? Yo siento que me da más riqueza visual la derecha. Si bien puedo encontrar cualidades en la de la izquierda, creo que me invita más a ver a fondo lo que hay, porque hay una gran cantidad de elementos que pensar. Muy bien. ¿Alguien más? Carolina. Yo creo que las máscaras ponen algo impuesto, la fachada, a quien las usa. O sea, no necesariamente se le ajusta más porque es muy rígida. Y la otra es un espacio mucho más abierto, casi que involucra el infinito, porque uno podría contar cuántas piezas hay de muchos colores, pero que cada uno se destaca en sí mismo. Y al final una involucra, me lleva a pensar en una pintura de Jackson Pollock y la otra de la película esta de Leonardo DiCaprio, la de Los de la Máscara de Hierro, ya de interpretación de que... Ok, muy bien. ¿Alguien más para avanzar? Bueno, lo que ustedes están comentando es súper cierto. ¿Por qué quise colocar esta imagen de acá? Porque este es el momento actual, a pesar de que hoy día la educación, la investigación, está puesta en un momento postcrítico de las múltiples identidades, las identidades sexuales no normativas,
todo lo que tiene que ver con la interculturalidad, las luchas de género, el feminismo, teóricamente estamos en ese momento, un momento postcrítico, pero en la práctica social, cultural, educativa, todavía estamos en esta concepción del humanismo clásico. Ustedes me escuchan bien, ¿no es cierto? Cuando digo del humanismo clásico, es esta concepción de hombre, no es verdad, blanco, heterosexual, muy inteligente, que es la que va a fundar la comprensión del mundo occidental, nuestros logros. Entonces, la primera premisa que tendríamos que pensar para transformar la enseñanza en el campo de la inclusión es que la inclusión va a desafiar el logos, la razón occidental, ¿ya? Y esa razón es la que va a erigir todos los campos de trabajo, la didáctica, las artes, la literatura, ¿sí? Y esta comprensión de hombre es la que funda la política esencialista, pensar siempre que los otros, porque hay una esquizofrenia por la alteridad, ¿no es verdad?, de pensar a los otros como extraños, una concepción especular de los, ¿no?, una idea abyecta, rara. Y esto en el campo de la inclusión conlleva una política de asimilación, como de incorporación de personas a lo mismo que siempre genera exclusión. En ese marco, entonces, podríamos afirmar que esta comprensión ontológica nos lleva a esta idea de una alteridad especular, negativa, donde la diferencia se convierte en un atributo negativo. Y eso en las políticas educativas se llama problema ontológico de los grupos sociales. Es decir, donde el ser negro, el ser gay, el ser mujer, el ser... todas las categorías sociales van a generar una concepción negativa en la práctica educativa y social. Y esto es lo que más tenemos, y en las políticas educativas da paso a un efecto multicategorial. Es decir, para hablar de personas, por eso siempre la inclusión puntualiza en otros que están más allá del sujeto homogéneo, pero que en el fondo no logra capturar a la esencia del ser. Mientras que en esto, aquí habría un principio de Gilles Deleuze y de Guattari que se llama la heterogénesis, ¿no? Elementos diversos de lo diverso, como lo meta de lo diverso. Y esto es el ser humano, y esta es la naturaleza humana, un campo de múltiples diferencias, de múltiples singularidades. Ahora le hago la pregunta antes de avanzar: ¿qué diferencia podría haber entre singularidad y diferencia? ¿Qué creen? ¿Qué diferencias podrían existir entre estos conceptos que se ocupan tanto, pero que tienen un trasfondo súper poderoso? Carolina. Natalia. ¿Perdón? Natalia, perdón. El objeto. El objeto, ya. ¿Cómo sería eso? Pues que la diferencia sobre las cosas. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué diferencia podría existir entre la singularidad y la diferencia? Que son dos conceptos que se ocupan mucho para hablar de justicia, de equidad, pero significan cosas totalmente diferentes. Creo que la diferencia podría hablar de eso que nos hace diferentes, lo que nos hace distintos, lo que marca como lo opuesto con relación a otra persona, que marca lo opuesto mío con relación a mí misma. Y la singularidad es lo que nos hace únicos, lo que nos hace particularmente específicos, más que marcar la diferencia. Por eso es lo que me hace a mí ser yo. Ajá, muy bien. ¿Alguien quisiera aportar algo? ¿No? Bueno, eso que dijo, ¿cuál era su nombre? Laura. Laura, lo que dice Laura es totalmente correcto. Aquí tenemos la idea de la diferencia, ¿no es verdad? Las categorías de diferencia y diversidad lo único que hacen es la cara de la misma moneda, porque la diferencia lo que hace siempre es conducirnos al diferencialismo, es decir, a donde las prácticas de separación, de exclusión, a partir de lo que Jung denomina el problema ontológico de los grupos sociales, donde mi identidad, por lo que sea, se convierte en un atributo negativo, mientras que la singularidad es la única de esas categorías que evita la cosificación del ser, encerrarlo en una idea patologizante, excluyente, etc. Por eso es correcto hablar de múltiples singularidades, porque evitamos encerrar a la persona en determinadas categorías sociales. Y bueno, yo creo que ninguno de los que estamos acá hemos estado libres de esas categorías, porque se producen sujetos, ¿no? Bueno, entonces aquí está lo que yo les quería, le estábamos conversando, ¿no? Que las dos primeras tienen un sentido positivo y negativo. Tanto la diversidad como la diferencia pueden ser entendidas en sentido positivo, que nos ayudan a entender la potencialidad del ser, pero tienen una contracara, que es el sentido negativo, donde el atributo es ligado a la identidad y obviamente se convierte en un atributo de devaluación. Mientras que este sintagma
nos ponen más bien en una ontología, en una comprensión del ser materialista que está en permanente devenir y que no está sujeto a ninguna categoría preestablecida, ¿sí? Y esto va a ser importante porque en la escuela o en cualquier proyecto educativo siempre entendemos a los sujetos a partir de estas categorías y encerramos su destino social en esas categorías. No sé si a ustedes, por ejemplo, en su propia experiencia educativa recuerden ciertas marcas o sistemas de clasificación o marcas que lo afectaron, por ejemplo, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ya, vale. Entonces, en ese sentido, esta es la única que permite rescatar la potencialidad del ser, o como las feministas dicen, la potencia, la esencia del ser. ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros lo que quisiéramos, lo que vamos a tratar de mirar es buscar, ¿no es verdad?, formas para movilizar nuevas formas para entender el aprender, el entender la escuela, el aprendizaje, la infancia, la evaluación, la diferencia, la singularidad. Todas estas cosas le interesan a la educación inclusiva. ¿Qué argumento está quedando fuera del que más escuchamos sobre inclusión a partir de lo que yo he puesto acá? ¿Qué queda fuera de lo que comúnmente escuchamos sobre inclusión? El sujeto. ¿Cómo sería eso, eh? Pues digamos que pues yo siento que todos necesitamos pues diferentes formas de aprender, de entender la escuela, o sea, siento que todos los seres estamos como sujetos a diferentes formas de, pero no se habla tampoco como de la pues como de la especificidad del sujeto, que necesita en sí. O sea, ¿cuál sería su nueva forma de aprendizaje de ver la escuela? Entendiendo a ese solo sujeto. Claro. Hablando de pues, la educación inclusiva. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué faltaría ahí de lo que el discurso tradicional sobre inclusión puntualiza? El aceptar al otro. El aceptar al otro, muy bien. Y la discapacidad. Eso salió de ahí. Porque el sujeto de la discapacidad no es el principal objeto de la inclusión. Son todos los estudiantes. Y ese todo es muy amplio, ontológicamente, ¿sí? Y aquí es importante entender que la inclusión va a destruir el formato tradicional de hacer educación, que es la gramática escolar. Y eso, por ejemplo, todos ustedes que trabajan en un programa alternativo de escolarización o de educación, ustedes no trabajan en el cronosistema, que sería un tiempo universal, único, en bloque, donde todos los niños hacen lo mismo al mismo tiempo, ¿no es verdad? Ese es el patrón de la escuela, ¿no es cierto? Ustedes trabajan sobre lo que diría la autora de este libro, que es Nicky Ball, y ella diría que existen múltiples temporalidades, y ella denomina esos múltiples tiempos heterocronía. Ella dice que en una imagen hay múltiples tiempos. Lo mismo pasa en la escuela. Nosotros podemos encontrar a niños con distintas trayectorias, con distintos ritmos y con múltiples temporalidades. Por lo tanto, de alguna manera, ustedes trabajan en la heterocronía, en múltiples tiempos que habitan un mismo espacio. ¿Bien? Y eso implica todo lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces, la educación inclusiva va a tener esta premisa de imaginar los futuros de la educación. Y esto es justamente donde tenemos una obstrucción a nivel político y teórico. Necesitamos recuperar la imaginación política y también epistémica para pensar estos futuros, ¿sí? Y esto lleva, como dirían los estudios de la subalternidad, el pensar los futuros también implicaría hacerse preguntas críticas sobre este futuro. Y hacerse preguntas críticas no es hacerse preguntas porque sí, son preguntas para pensar otro diseño estructural. Y eso implica empatía pedagógica, creatividad y tacto pedagógico. Y esto es lo que la escuela regular muchas veces fracasa, ¿sí? Y esto es lo que hace que existan nuevas coordenadas de alteridad. Entonces, por ejemplo, en lo que ustedes hacen como educación no formal, que se cataloga, eso sería una práctica educativa minoritaria, al estilo de Kafka. Sería un espacio pequeño donde albergan ciertas minorías, que sea dicho de paso son mayoría en el mundo, ¿no es verdad?, pero que van a irrumpir los espacios mayoritarios. Y esa es una práctica por lo menos interesante de poder mirar. Bueno, ¿cómo imaginar? Ahora nos vamos a meter en algo que, como yo les decía, yo lo pensé porque me imaginaba que iban a haber profes de especial, pero ¿cómo nos imaginamos un aula neurodiversa?
¿Han escuchado hablar de la neurodiversidad? ¿No? Pero hagamos un ejercicio de imaginación. Cuando escuchan el concepto, ¿qué viene a su mente? Creo que, pues si pienso desde lo diverso, desde como estas múltiples cualidades que puede tener cada ser humano, y en el neuro pensaría como en estas múltiples como desarrollos cognitivos que puede haber en un aula o en un espacio, ¿sí? O sea, la educación tradicional esquematiza, es como estás en primero, estás en segundo, tu nivel de aprendizaje está para que aprendas a adquirir estos nuevos conocimientos, ¿sí? Porque tu proceso neuronal o cognitivo está para recibir esto y ya aprendiste el otro. Si pienso un poco desde los dos palabras que están allí, pues entonces puedo hablar de que en un mismo espacio puede haber diferentes niveles de desarrollo cognitivo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Señorita. Tengo entendido que la neurodiversidad, o bueno, he escuchado el término de la neurodiversidad cuando se habla mucho del trastorno del espectro autista, específicamente. Exacto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué se imaginan cuando escuchamos neurodiversidad? Yo me imagino el cerebro. Entonces, sí, entonces imagino un espacio donde haya tantos dispositivos que permitan que el cerebro explote en imaginación, arte, creatividad, que no exista un nivel o grupo, sino que simplemente se dé para la exploración de todos los seres que estén allí, en el espacio. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, este ejercicio, este silencio es importante porque los profes siempre nos desesperamos cuando no nos responde alguien. Pero las condiciones de la neurodiversidad dicen que para que cuando uno recibe una pregunta, el cerebro necesita entre 3 a 5 minutos para procesar y elaborar una. Así que cuando ustedes les pasen, no se desesperen, tómenlo como parte del proceso, ¿vale? Entonces lo que les quiero que me digan, ¿qué se imaginan cuando hablamos de neurodiversidad? Ustedes trabajan con la imaginación, ustedes trabajan con todas las fuerzas básicas del aprendizaje, con la imaginación, con el juego, la fantasía, el movimiento, trabajan con la exploración, con la indagación, que todas esas son las fuerzas básicas del aprendizaje. ¿Qué es la neurodiversidad? A ver, ¿usted qué se imagina? Mientras piensa, usted, ¿qué se imagina? Yo siento que es como una aceptación de todos. Es que es algo similar a lo que decía Leo, entonces como que no podría comentar, pero sí, o sea, según la clasificación de la palabra, se da por entendido que es como una aceptación de las diferentes desarrollos cognitivos. Ok. Todo lo que ustedes han dicho es correcto. Este concepto, ¿por qué quise compartir hoy día esto que vamos a revisar? Porque la neurodiversidad se ha puesto de moda, por lo menos surgió a inicios del nuevo milenio. Es decir, un concepto que se acuñó formalmente en el año 2002. Y lo que hace es pasar o retomar una premisa básica del modelo social de la discapacidad. Que lo que nos dice el modelo social de la discapacidad es que la persona ya no tiene la discapacidad y que es la sociedad la que genera barreras y una cultura discapacitante. Esa es la premisa básica de la sociología de la discapacidad anglosajona. Sin embargo, este grupo, como pasa en todos los movimientos en este campo, surge de la preocupación de padres que tenían hijos con distintos, como se denominaban en aquel entonces, por el DSM de ese momento, del espectro autista, ¿ya? Y que en el espectro autista, por ejemplo, hay una diversidad de matices, ¿ya? Y aquí ellos van a pensar y van a proponer que el tener autismo, el tener síndrome de Asperger y otras de estas síndromes no va a ser una condición de fallo o en el funcionamiento de nuestro órgano cerebral, que era lo típico que se pensaba, ¿no es verdad? Que es la visión individual, sino que ellos van a proponer y van a pensar que son formas diversas de nuestro funcionamiento cerebral. Y para eso Judy Singer con Thomas Armstrong van a acuñar este concepto, un cerebro que es neurotípicamente diferente. Por lo tanto, todas las variaciones que tengan no van a ser propias de enfermedades o de funcionamiento de roles de nuestro cerebro, sino de expresiones connaturales de nuestro cerebro humano. Y aquí
entramos todos nosotros a jugar. No solamente las personas diagnosticadas clínicamente con un espectro autista, sino que todos nosotros tenemos estructuras cerebrales totalmente diferentes. Por eso que en neuropsicología se dice que nuestro cerebro es como las huellas dactilares. No hay una estructura cerebral o una estructura cognitiva idéntica a otra. Son múltiples las estructuras. Y una cosa importante, que nosotros tenemos acá en nuestro tronco encefálico, tenemos un nombre de mujer, que es una sigla, pero se puede, para que lo recuerden rápido, que se llama SARA, S-A-R-A. Yo voy a ejemplificar algo, me van a disculpar los hombres que hay acá, pero lo voy a poner así porque es mucho más rápido el ejemplo. Entonces, ¿no les ha pasado a ustedes, chicas, que a veces me están diciendo a su esposo, a su pololo, a su pareja? Le dicen, mira, en el verano vamos a hacer esto, vamos a ir para allá, para acá. Y su pololo les mira y les dice, bueno, en mi país decimos pololo al novio y ahora no es. Entonces, el subtítulo. Entonces, ¿no les ha pasado que él les dice, ¿qué me dijiste? ¿Les ha pasado esa situación? Ya, no es que no te está poniendo atención, simplemente que nuestro cerebro tiene una especie de filtro, de colador, que lo que hace es que toda aquella información que yo estoy recibiendo y que no es significativa para mí, el cerebro jamás la procesa y la registra. Por lo tanto, no es que seamos malos profes, no es que hagamos malas clases, es que en nuestro cerebro tenemos este colador que es el SARA y que va a cortar toda aquella información que no es relevante. Por eso que a veces uno sale emocionado de hacer clase y esta clase fue fabulosa, aprendieron un montón, y al otro día uno pregunta y dice, ¿qué vimos en la clase anterior? Y todo, nadie se acordaba de él. Entonces no hay que confundir que los chicos lo pasaron bien porque eso no es sinónimo exclusivo de aprendizaje, es una variable, porque siempre el SAR está presente. No sé si ustedes haciendo clases, la mediación que hacen, le ha pasado algo así. Y eso no tenemos nada que hacer los educadores porque esos cerebros ya están configurados de esa manera. Por eso que las actividades siempre tienen que partir con movimiento, tienen que justamente nacer de los intereses de las personas, etc., ¿no? Y eso no es una cuestión chiflada o loca, sino que es una cuestión para trabajar con las comunidades. Bueno, esto lo vamos a saltar porque ya lo hemos mirado. Y lo primero que vamos a tener que mirar, bueno, aquí está el autor que publica este libro, que es el libro que hay sobre la neurodiversidad. Yo debo decir que este libro lo compré con mucha emoción y lo leí y fui perdiendo emoción, porque era un libro muy, muy experiencial y me imaginaba que me iba a encontrar con fundamentos más profundos. Este es el teórico norteamericano, Thomas Armstrong. Es un libro recomendable, es fácil de leer, sobre todo para trabajarlo con los padres, pero si usted quiere investigar más profundamente, el libro no es muy claro en cuanto a sus fundamentos, más bien de recopilar experiencias desde ahí, ¿ya? Bueno, lo primero que ellos se proponen y nos dicen que ellos se dieron cuenta que en lugar de aceptar la diversidad como algo inherente a los cerebros humanos, ¿no es verdad? Nosotros socialmente comenzábamos como a etiquetar a las personas. Entonces ellos decían, por ejemplo, John tiene autismo, Susie tiene un trastorno de aprendizaje, pero eso no define las potencialidades reales de las personas. Y empiezan a darse cuenta que en general lo común es que los seres humanos habitemos estas manifestaciones de nuestra especie. El tener autismo, el no escuchar bien, el no ver bien, el no entender bien las cosas, no es una anormalidad, sino que es algo inherente a nuestro funcionamiento de nuestra especie. Y en ese sentido, entonces, ellos nos proponen entender a los cerebros como entidades biológicas, pero que tienen múltiples expresiones, ¿no es verdad? Y estas expresiones van a afectar a, como ellos plantean, a la sociabilidad, al aprendizaje, a la atención, a los estados afectivos, ¿sí? Y por ello, ellos invierten el orden del argumento y nos permiten entonces entender que todas estas manifestaciones concebidas históricamente como patología, enfermedades, son manifestaciones propias de la especie, ¿vale? Bueno, y plantean algunos principios que yo voy a referir a continuación. Por eso ellos entienden la neurodiversidad como un conjunto de comportamientos, estructuras mentales o neuropsicológicas que no necesariamente son problemáticas. Y por ejemplo, esto es muy importante cuando trabajamos con estudiantes de sectores de la escuela tradicional. Porque hay que entender que la escuela tradicional es una escuela que reproduce la cultura oficial, dominante. Y los chicos que llegan a la escuela tienen agencias culturales que se oponen a esa gramática.
Entonces fracasan no porque sean tontos, no tengan las herramientas, fracasan porque portan una cultura que choca con la gramática de la escuela. Entonces para eso es necesario repensar esa espacialidad. Bueno, hay 8 principios, yo los voy a mencionar para que luego miremos el modelo 4 más. ¿Bien? Bueno, el primer principio que ellos nos plantean es que el cerebro funciona como un ecosistema. Y esto es importante porque al momento de aprender, en cualquier espacio, en cualquier lugar, los seres humanos aprendemos y procesamos la información por 2 formas, por los módulos y por los dominios. Los módulos van a ser áreas de procesamiento particulares de la información. Eso quiere decir, por ejemplo, nosotros procesamos información lingüística, matemática, kinestésica, visual. Son áreas de especialización de la información en nuestro cerebro. Pero esos módulos se van a conectar con ciertos dominios que van a ser carreteras que van a viajar. En ese marco, entonces, podríamos decir que todo el ser humano va a registrar la información por módulo y por dominio. Pero además, este principio del ecosistema nos va a decir y va a recuperar algo que ya la neuropsicología desmitificó desde los 90, que nuestro cerebro humano trabaja por integración holística, no por áreas de especialización lobular. ¿Se acuerdan cuando alguien decía antes que las matemáticas eran de los hombres, que la intuición era femenina, cómo aparece en eso? Bueno, eso es erróneo. Todos nuestros cerebros trabajan por un patrón cruzado, es decir, no está circunscrito al sexo que uno tiene. Porque si bien ellos reconocen que la intuición es una cualidad femenina, pero hay hombres que tienen mucha intuición y hay mujeres que son muy matemáticas. Por lo tanto, no es propio de la especie ciertas habilidades que vamos a tener. Y esto va a depender del índice de adaptación que tengamos frente al entorno. Entre más nosotros le presentemos desafíos cognitivos a nuestros niños o a las personas con las que trabajemos, más van a aumentar sus redes de producción neuronal. ¿Saben cuánto tiempo duran las neuronas cuando uno aprende algo bien? ¿Cuánto tiempo creen que duran esas nuevas neuronas en el cerebro? A ver, de menores. Mójense, ¿cómo decís? Sí. No, mucho más. ¿Ah? No, más. 24. Poquito más. 36. Más. 72. 72. ¿Qué es lo que pasa? Miren, en el año 2009, en la Universidad de Roma, hubo un estudio que tomaron y dijeron, a ver, ¿qué pasa en la cabeza de los niños cuando ellos aprenden algo bien? Pero para aprender algo bien no solamente hay que pasarlo bien. Ellos dicen que para aprender algo bien tiene que haber placer, es decir, hay que pasarlo por el corazón. Por lo tanto, siempre en el aprendizaje van a haber 2 cosas que van a ser inseparables, que va a ser justamente el placer y la emoción. Esas 2 cuestiones van a estar imbricadas. Y como dice Goleman, hay que crear un ambiente resonante del aprendizaje, que uno amplifique lo que está haciendo. Nosotros generalmente en la escuela tradicional trabajamos en climas paralizantes, es decir, donde hay miedo, reactividad, castigo, silencio. El cerebro aprende más y mejor en movimiento. Todas las circunvalaciones se engrosan cuando uno trabaja en un movimiento, en un desorden ordenado, es decir, donde hay libertad, donde hay un clima resonante, donde hay participación, ¿sí? De hecho, donde como estamos ahora sentados, no beneficia al aprendizaje, porque de alguna manera se ha comprobado que a mayor movimiento, mayor desarrollo cognitivo. Por lo tanto, necesitamos movernos permanentemente, pero no es movernos porque sí, sino que es un movimiento cualitativo, ¿bien? Un movimiento intencionado. ¿Qué es lo que pasó en este estudio? Tomaron a muchas escuelas, examinaron qué hacían esos profesores y monitorearon a nivel neuronal. Y se dieron cuenta que cuando uno aprende algo bien, cuando es desafiado, cuando algo te invita a hacer algo más de lo común, por ejemplo, si vamos a crear un programa de radio, hacer el libreto, generar las entrevistas, hacer múltiples cosas, eso el cerebro lo registra como un desafío cognitivo. Y esas neuronas que se producen, que se multiplican, van a durar 48 horas. Después de 48 horas, si no hay un nuevo desafío cognitivo, esas neuronas tienden a desaparecer. Por lo tanto, lo que necesitamos permanentemente desafiar a nuestros estudiantes, como dirían Perkins o todos estos teóricos como Gardner, ir más allá de lo que ellos pueden hacer. Donde fracasamos en cualquier proyecto nosotros, tanto formal como no formal, es que siempre
se nos imponen las expectativas que tenemos sobre las personas. Uno siempre tiene que ver a las personas, independiente que sean hijos de narco, de donde vengan, que tienen muchas capacidades. Mientras uno no desafía al otro, no va a pasar nada en su cabeza. Y eso es importante porque esa es la única forma de poder romper los círculos de reproducción cultural que hay. No estoy diciendo que les vamos a exigir grandes cosas, son altas expectativas pero coherentes con los grupos que tenemos. Esa es la máxima. Y en ese plano entonces vamos a necesitar plantear con múltiples desafíos cognitivos, múltiples cosas que vayan más allá de lo común que ellos saben. El principio 2 nos dice que los seres humanos y los cerebros existen a lo largo de continuos espectros de competencia, de múltiples espacios de desarrollo donde estos van a existir. El principio 3 dice que esta competencia, estos mecanismos de adaptación, se van a definir a partir de los valores de la cultura a la que pertenecen. Por lo tanto, toda intervención cultural y pedagógica tiene que superar esos valores restrictivos que van a afectar a los procesos educativos. Las poblaciones con los que ustedes trabajan, ¿qué características tienen? ¿Qué limitantes expresan o documentan habitualmente? Bajos recursos. Bajos recursos, muy bien. Por lo tanto, si son de bajos recursos, entonces es muy probable que tengan una desesperanza aprendida, ¿no es verdad? La vida es así, y eso se graba aquí en las redes weberianas, y se da un círculo de reproducción. Entonces decimos, somos pobres, nunca vamos a salir de acá, ¿para qué vamos a estudiar? ¿No es verdad? ¿Qué otras características tienen? Y eso genera entonces un circuito limitante y no un circuito en construcción. Los circuitos limitantes, los que dicen no vamos a poder, todas esas cargas negativas. ¿Qué otras características tienen los grupos con los que trabajan? Hogares disfuncionales, son padres que no quisieron ser padres, que les tocó ser padres por la presión del mismo círculo familiar y de amigos. Ok, muy bien. No son víctimas de violencia. Violencia. Raíz de eso. Y todo esto que tienen en común, todo lo que me han comentado, está cruzado todo justamente por la desvalorización social. Entonces, eso es para el cerebro lo que más se graba. El cerebro recuerda más bien las cosas negativas que las cosas positivas. Por ejemplo, si a mí me robaran la maleta, ni Dios lo quiera, cuando me regreso a mi casa, lo primero que mi cerebro va a registrar y va a contar, chuta, me robaron la maleta. Independiente que el viaje fue espectacular y conocí gente maravillosa. El cerebro tiene esa singularidad de grabar rápidamente todo lo negativo. Por eso que cuando hacemos coevaluación o evaluación colectiva, la gente tiende a centrar más en lo negativo que en lo positivo. ¿Por qué pasa eso? Porque el cerebro graba más lo negativo. Porque de alguna manera hay un mecanismo, es lo mismo con los niños. Todos los no cerebralmente son tomados como sí para los niños. Entonces el cerebro tiene la singularidad de generar realidad que no son. Entonces, por ejemplo, si voy a poner un ejemplo muy burdo, discúlpenme por el ejemplo muy burdo, pero para que me entiendan rápido. Si yo me mirara en el espejo y yo digo, tengo un cuerpo con ciertos músculos, mi cerebro va a proyectar eso en la mente y de alguna manera va a tomar eso como parte de la realidad. Entonces pasa lo mismo con esto, hay un sistema de reorganización de las estructuras que genera de esa manera. Entonces, eso, si lo ocupamos en sentido positivo, podemos empoderar a nuestros niños para que puedan ir haciendo resistencia a estas barreras que van afectando a su día a día. Pero todos los no, por ejemplo, todas las cosas, el cerebro las va a registrar como sí. Y va a grabar primero todos estos aspectos negativos más que los positivos, producto de su propio sistema de organización. Y lo otro importante que quería mencionarle a partir de esto es que nuestro cerebro humano tiene la siguiente singularidad. Desde los 0 a los 7 años se va a registrar todo lo que vamos a hacer de adultos. Y esto es importante para los que trabajen con primera infancia. Entre los 0 a los 7 años, dice Wallon y otros teóricos, y sobre todo de la terapia corporal, ya no tengo aquí el nombre, ya me voy a recordar, él va a decir que entre los 0 a los 7 años se van a organizar, vamos a quedar configurados de todo lo que somos de adultos. Por lo tanto, si en nuestra primera infancia sufrimos de violencia, de miedo y de todos esos aspectos no positivos a nivel de las emociones, vamos a ser constituidos psíquicamente como adultos desde esa lógica. Por lo tanto, no es una metáfora porque sí que tenemos que vivir en ambientes protegidos y resonantes.
Porque todo lo que somos de adultos, nuestros miedos, nuestras desmotivaciones, nuestras frustraciones, todo lo que podamos cada uno portar, porque todos portamos distintas cosas a partir de nuestra historia, están definidas desde esa interacción. Pero Wilhelm Reich, que es este teórico, que desafió a la psicología y al psicoanálisis, él se da cuenta que todos los conflictos que tenemos de adultos, que nos pasan permanentemente en la vida, están definidos por el tipo de vínculo que tenemos con nuestros progenitores. Es decir, con nuestro papá o mamá, biológico o simbólico. Por lo tanto, de alguna manera, aquellos que trabajen por los primeros años de vida, va a ser importante cautelar ese tipo de vínculo, porque de alguna manera va a ser el resultado final de lo que van a ser esos futuros adultos. Pero estas son todas cosas que van a estar a nivel inconsciente. ¿Sí? ¿Cuánto queda? ¿20? Ya, súper. Entonces, eso va a ser medular. Y otra cosa importante, que sobre todo Montessori la descubrió solamente con la observación de niños, sin estudios de imágenes, ni nada de eso, ella se da cuenta que lo que pasa en la primera infancia, ¿sí? La poda neuronal, la reorganización de neuronas y todo lo que pasa en nuestro sistema cognitivo va a pasar nuevamente en la pubertad. Por lo tanto, estas dos etapas van a ser fundamentales, tanto en la primera infancia como la pubertad. Son dos procesos fundamentales para la cognición humana. Y luego, ¿qué nos dice la psicología? Que en la medida en que envejecemos, ¿vamos hacia arriba o vamos hacia abajo? A ver, ¿qué es lo que nos dice? Esa es la que dice la psicología desarrollista con una explicación bastante equívoca. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Que en la medida en que pasan los años, la vida, va a haber una etapa importante que son los 46 años. Cuando el ser humano llega a los 46 años, nuevamente hay una reorganización cognitiva. Sí, pero eso va a pasar si tú has conducido bien emocionalmente tu vida. Si tú has vivido con emociones bajas, con resentimiento, todas esas emociones negativas, esta curva hace el efecto contrario. No hace la reorganización y por eso justamente todos los problemas, por ejemplo, de memoria y todo eso, tienen una causa importante del plano emocional de la persona. Entonces, hay momentos importantes en nuestra curva de desarrollo. La primera infancia, con toda la organización psicológica, emocional y la configuración de nuestro esquema posterior. Luego la pubertad, que se vuelve a retomar todo esto, y los 46 años. No es como los psicólogos decían que entre los 20 y los 30 somos más felices. Entre los 20 y los 30 la gente todavía está almática, se está buscando, se está encontrando. Eso va a ser importante. Y estas cosas son importantes que las puedan siempre hacer un análisis más bien de del tipo de relaciones que hay con los grupos con los que trabajan. Porque todas estas cuestiones que estamos hablando van a incidir en el aprendizaje. Y van a ser la base de ese aprendizaje. Yo, porque como me queda un poquito, voy a pasar ahora después si quieren, les compartimos las diapositivas, pero me voy a ir al modelo 4+, que es un modelo que creó una profesora norteamericana para planificar la enseñanza pensando en todos los niños y no hacer adaptaciones curriculares ni otras cosas, ¿ya? En eso me quiero centrar ahora un ratito. Denme un segundito, por favor, para terminar esto. Entonces, todo esto que estamos conversando, hay un teórico que ya falleció, pero que hizo una contribución importante, que es Reuben Feuerstein. Yo los invito a que puedan poner en la internet Feuerstein. Feuerstein lo que hace es un psicólogo judío rumano que después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a trabajar con los niños que sobrevivieron a los campos de concentración y otros niños deprivados culturalmente. Y se da cuenta que todos los cerebros pueden empezar a modificarse y a mejorar a partir de ciertas situaciones traumáticas. Y a partir de eso él crea la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, que nos dice que nuestro cerebro humano tiene funciones, se divide en 3 grandes bloques cuando aprendemos. Habrían funciones cognitivas de entrada, que son de procesamiento, etc. Luego las de desarrollo o de procesamiento y las de salida, que serían las de carácter metacognitivo. Y él un poco redefinió esta idea de la inteligencia y nos dice entonces que la inteligencia no es algo fijo, que los seres humanos podemos incrementar nuestra inteligencia a lo largo de toda la vida. Pero para que eso pase, necesitamos justamente hacer mediación, hacer apoyo significativo y desafiante a nuestros estudiantes, a nuestras personas con las que trabajamos. Y sobre todo que esta mediación va a acontecer respondiendo a las características básicas del aprendizaje.
la imaginación, el juego, el movimiento, la fantasía. Y por eso él dice entonces que la inteligencia es algo que está en permanente cambio, no es fija. Si yo tengo una persona con discapacidad intelectual con 70 DCI, eso puede llegar perfectamente a 90, de acuerdo al tipo de interacción y de mediación que yo hago. No es limitante, ¿sí? Y que los seres humanos justamente aprenden mejor a través de las experiencias vividas, la conexión con el entorno, ¿sí? A partir de lo que la gente vive. Eso es lo que más se recuerda. Y él entonces va a sugerir esto. Va a decir que toda estrategia de aprendizaje debiese partir entonces con esto, con la motivación. Pero la motivación no es algo que es extrínseco, la motivación siempre es intrínseca. Si algo no pasa dentro de mí, es muy difícil que eso se mueva. Pero esta motivación tiene que ayudar a la persona a focalizar, a capturar lo que yo quiero transmitir, para luego activar los conocimientos previos, preguntarle. No le vamos a preguntar si conocen las pirámides del Valle de Egipto, porque probablemente los niños no hayan estado ahí. Vamos a relacionar esos contenidos con vivencias, con cosas cotidianas, y vamos a tratar justamente de plantear permanentes retos a través de acciones de consolidación, así como les decía, de retos cognitivos. Bueno, esto nos va a llevar a entender entonces que el aprendizaje no es solamente un cambio en la persona, sino que el aprendizaje va a tener manifestaciones singulares en cada grupo con el que trabaje. Por ejemplo, los que trabajan con niños, los niños desarrollan un conocimiento intuitivo diferente al adulto. Por lo tanto, ellos tienen una filosofía totalmente diferente. Es como lo que Piaget decía, aunque ya eso es bastante convencional, pero él no crea una teoría de los estadios. Él lo que hace es preguntarse por cómo el niño construye un entendimiento de la realidad. Y eso es lo primero que uno tiene que hacer cuando trabaja con distintos grupos culturales, entender cómo piensan, cómo elaboran la comprensión del mundo. Por ejemplo, si fuéramos al Valle del Chocó o fuéramos a otros lugares, hay otro esquema de funcionamiento mental y cognitivo, y por lo tanto relacional. Eso es lo que debemos adoptar primero para entender cómo va a ser el proceso de intervención educativa. No es la lógica oficial, homogénea, como lo pensamos, ¿sí? Bueno, vamos al modelo 4 más, por favor, porque esto ya lo dije. Bueno, lo primero que vamos a revisar es que hay tres tipos de maneras de entender el aprendizaje o decir si nuestros niños están aprendiendo. Lo primero es que de estos tres, el único que es un aprendizaje real es el aprendizaje profundo. Cuando alguien aprende y aprende algo bien, es capaz de explicarlo con sus propias palabras. Es una persona que disfruta con él. ¿Les ha pasado que alguna vez han ido a una charla, a un curso y salen maravillados de esa charla y luego le cuentan a su mamá, a sus amigos y les explican? Bueno, ahí hubo comprensión. ¿Y qué es la comprensión? La comprensión es el umbral del aprendizaje. Cuando yo comprendo algo, soy flexible, puedo producir distintas cosas, puedo crear múltiples cosas. Lo aplico en matemática, en ciencia, en arte, en filosofía. Pero cuando no hay aprendizaje, nos encontramos en el aprendizaje estratégico y superficial. El superficial es cuando uno dice, hoy si eso me suena, parece que yo lo estudié en la universidad. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Ya, ahí es que no hay una consolidación. En el aprendizaje superficial nada más uno recuerda ideas, grandes cosas, pero en el aprendizaje estratégico es la típica persona que está preocupada por cómo el profesor evalúa para pasar esas notas. Pero el aprendizaje profundo es el único que se caracteriza por comprender, por dominar lo desconocido, por hacer productos, por fabricar algo. Esta identificación la propuso Ken Vine en un libro del año 2006 que se llama ¿Qué hacen los buenos profesores en la universidad? Y a partir de ese libro lo llevaron a la escuela y pasó lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos al modelo 4 más. Esta profesora norteamericana se llama Berenice McCarthy y Berenice McCarthy propone un modelo que se llama 4 más. ¿Qué propone ella? En investigación de más de 30 años con escuelas, sobre todo complejas en Norteamérica, ella se da cuenta que habría que pensar la enseñanza, pero no para justamente de la forma tradicional. Porque nosotros, por ejemplo, en la escuela tradicional enseñamos todo de la misma forma. Enseñamos historia, lenguaje, matemáticas, casi todo de la misma forma. Y nos olvidamos que cada disciplina tiene una forma particular de enseñarse. Y la neurociencia, por ejemplo, dice que debemos enseñar el lenguaje haciendo lo que hacen los lingüistas, enseñar arte haciendo lo que hacen los artistas, enseñar física haciendo lo que hace el artista.
Es decir, se aprende haciendo las cosas. Es decir, yo si quiero andar en bicicleta no voy a leer un manual, me voy a montar en la bicicleta y voy a andar en bicicleta. Lo mismo pasa con el aprendizaje. Pero en la escuela la enseñanza es homogénea para todas las asignaturas, a pesar de que existen las didácticas específicas. Y en ese contexto, Berenice McCarthy se da cuenta que hay distintos perfiles cognitivos, distintos tipos de estudiantes que van a estar siempre en cualquier clase. Ella dice entonces que las personas se aproximan al aprendizaje de distintas maneras. Esto es casi como la física cuántica. La persona que está atrás tiene una visión diferente a la que tendrías tú de estar más cerca, ¿no? Todos nos aproximamos al aprendizaje desde posiciones diferentes y que este ciclo va a tener diferencias profundas en la manera de construir el conocimiento, y eso es lo que ella propone, ciertos cuadrantes, ¿no es verdad? Entonces esto es lo que vamos a revisar a continuación. Ella entonces dice que en cualquier clase, desde el preescolar hasta el doctorado, van a estar estos perfiles. Por lo tanto, esto aplica para cualquier contexto educativo, formal, no formal, talleres, etc. ¿Qué es lo que ella va a decir? Que primero hay aprendices imaginativos. ¿Cuáles son los imaginativos? Los que aprenden más relacionándose con el otro, compartiendo su experiencia, diciendo, a mí me pasó esto cuando aprendía matemáticas, ¿sí? Sin embargo, también identifica que hay aprendices analíticos, que este del 10% es el que habita en un porcentaje bien minoritario, y que son los niños que aprenden, como dice ella, los expertos, aprenden, disfrutan de las teorías, los conceptos, los hechos, van a los datos duros. Sin embargo, ella va a agregar que el 90% de los chicos con los que uno podría estar en una interacción de clase son aprendices de sentido común, los que quieren poner en práctica, aplicar. Y estos se caracterizan por resolver problemas. Pero ella identifica un último perfil, que son los aprendices dinámicos. Y los aprendices dinámicos son todos aquellos niños que piensan más allá de lo que les estamos enseñando. El aprendiz dinámico se caracteriza por ser aquellas personas que cambian el mundo, por aquellas personas que ven más allá, por aquellas personas que se hacen otro tipo de preguntas. Y este es el 1% que tendríamos en una sala de clase. El aprendiz dinámico es totalmente autodidacta. El aprendiz dinámico es totalmente... se va a preocupar, por ejemplo, si estuviéramos analizando la obra de Edipo Rey, él se va a preguntar, por ejemplo, ¿qué pasó con los ojos de Edipo? Porque en la obra no se dice eso. Se va a hacer preguntas desconocidas. Este tipo de niño es totalmente autodidacta y es el que se preocupa. Aquí están los grandes científicos, los grandes filósofos, la gente que cambia el mundo, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿dónde se ubican ustedes? ¿Dónde se sienten identificados? ¿Los aprendices imaginativos? ¿En los aprendices analíticos? ¿En los de sentido común? ¿O en los dinámicos? A ver, ¿qué les resuena con su propia historia de vida? Imaginativo. Muy bien. ¿Alguien más aparte de los imaginativos? Yo creo que no ha pasado por todos, que ha pasado por esos 4 momentos en diferentes procesos, con diferentes maestros, con diferentes instituciones, de alguna manera como que transversalmente se mueve por esos 4 lugares. Ok, eso es correcto. Al igual que las inteligencias múltiples, de acuerdo a nuestra personalidad, va a haber uno que va a resaltar. Pero todo esto trabaja en un patrón integrado. Por lo tanto, todos nosotros pasamos por esto, pero hay uno que se acentúa y es el que define nuestra experiencia escolar, ¿sí? No, esto, ella entonces va a decir que donde, fíjense en este en este círculo que está dividido en distintas fracciones, ¿dónde comúnmente está centrada la práctica educativa? ¿En cuál momento? En el por qué, en el qué, en el cómo y en el sí. ¿Dónde creen que tradicionalmente se centra la enseñanza? ¿En cuál de esos momentos? En conceptos y en alguna parte en la práctica, ¿no es verdad? Sin embargo, se dan cuenta que esta práctica de los conceptos era el 10% de los niños que tenemos en la clase. Y todos estos otros quedan, de alguna manera, son estructuras cognitivas, mentales, que quedan excluidas. ¿Qué es lo que dice ella? Que hay que pensar la enseñanza o la clase a partir de un momento único en el que yo haga transitar a mis estudiantes por cada uno de estos momentos. No es crear 4 actividades,
sino que es crear una actividad que enfatice en distintos momentos esos perfiles cognitivos. Y ella nos dice en un primer momento partir con todo lo del significado, ¿no es verdad? ¿Qué nos pasa? ¿Cuáles son nuestras experiencias previas? Luego pasar, aquí viene el rol del profesor, aquí uno acompaña, pero aquí uno presenta conceptos de distintas maneras, hechos, teoría, etc. Y luego fortalecemos la práctica. Y lo más difícil de esto es llegar al ISIN, que están los niños dinámicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí podemos entonces dar una consigna general y decir, bueno, a partir de lo que hicimos en esta clase, por favor, no sé, cuenta qué preguntas te hiciste, sobre qué temas te gustaría profundizar. Porque esto es muy singular, ¿no es verdad? Pero lo que ella sugiere es diseñar la enseñanza o cada momento de aprendizaje no en 4 actividades, sino que haciendo transitar esa actividad por estos 4 momentos. Pero que graduados cronológicamente en las mismas secciones, ¿sí? No puedo dedicarle aquí 5 minutos y aquí más tiempo, sino que tiene que ser por esos momentos. Y por eso ella dice, bueno, los aprendices imaginativos aprenden más sintiendo, reflexionando, y siempre se van a hacer esta pregunta, ¿por qué vamos a aprender esto? ¿Sí? Y los por qué es la frase clave en los primeros 7 años de vida de los niños. ¿Sí? Luego también ella obviamente va a decir que los niños que son más bien analíticos van a estar en el qué. Se van a caracterizar por aprender como lo hacen los expertos, y luego los del cómo. Estos son, profe, ¿cómo vamos a bajar esto? ¿Cómo se hace? Etcétera. Bueno, para avanzar, aquí está, por ejemplo, graficado corporalmente la expresión que ellos tendrían, ¿no es verdad? Entonces en el primero trabajan más en el relacionamiento, ¿no es verdad? En el contacto afectivo. El otro más lleva el énfasis al libro, el otro está aplicando, y este está viendo esas posibilidades en el universo desconocido, ¿no? Y esto es importante poderlo trabajar, porque de aquí salen muchas preguntas interesantes de nuestros niños, ¿sí? Y de nuestros jóvenes. Bueno, ¿qué es lo que ella plantea entonces? Es partir la enseñanza con el sentir, llegar al reflexionar, conectarlo con el pensar y con la actuación. Esas son las 4 claves que ella va a manifestar para bajar la enseñanza, ¿sí? Y todo esto, disculpen que vaya tan rápido, pero tenemos muy poco tiempo, todo esto va a pasar, justamente va a conjugar 2 cosas que la ciencia cognitiva enfatizaba: que un buen aprendizaje necesita actuación, uso flexible, pensar flexiblemente y llegar a reflexionar. 2 cosas que en la escolaridad convencional quedan siempre omitidas. Todos los profes queremos que nuestros niños aprendan, sean mejores, progresen, pero la gramática escolar, los anudamientos, hace que todo esto que pase a un segundo plano. Y por eso siempre ella dice que para diseñar la enseñanza es algo súper complejo. No es tomar un contenido ni un tema y enseñarlo. Uno tiene que hacerse preguntas. Y por ejemplo, decir, ¿por qué estoy enseñando esto? ¿Sí? No porque está en el plan curricular o en el programa que ustedes tengan. ¿Qué estoy exactamente enseñando de ese contenido? Porque, por ejemplo, cuando uno hace clase en el colegio habitual, a veces hay muchos contenidos que se superponen. Por ejemplo, uno puede enseñar, no sé, podemos enseñar historia del arte, pero van a haber contenidos, conceptos, escuelas que se van a superponer. Y hay que elegir lo medular, recordando que el cerebro procesa ciertas informaciones, ¿sí? ¿Cómo puedo planificar la práctica para que todos los estudiantes lo dominen? Y también preguntarse siempre, ¿qué es lo que los niños van a ser capaces con esto que usted le está entregando? ¿Sí? Estas preguntas debiesen siempre ser rectoras en cualquier diseño de un currículum o de un programa educativo, porque nos lleva a puntualizar en lo puntual. Vale la pena enseñar 3 cosas bien que 10 mal. Y lo común es que enseñamos 10 y nadie se acuerda de nada muchas veces. Bueno, yo voy a dejar hasta acá mi presentación porque estamos en el tiempo, son muy cortitos esto, pero espero haberles transmitido algo, y bueno, si no les transmití nada, no pasa nada. ¿Ya? Gracias. Eso, preguntas, comentarios. ¿Tú nos podrías compartir la presentación? Sí, claro, yo les compartimos la presentación, pero les pido el único favor que no la pongamos en la internet. Para nuestro trabajo interno, porque nosotros somos bastantes y sí, creo que hoy nos vamos con un montón de ideas y preguntas y cosas también para discutir dentro de los equipos, y sería muy valioso poder tener con la información completa. Sí. Gracias.
ahí hay 100 y tantas diapositivas, y hay mucho más sobre enseñanza para la comprensión, que hay unos niveles cuando uno comprende las cosas. Entonces podemos decir, estos grupos tienen comprensión superficial, esto más profunda, y están las pautas como graduarlo. Sí, con todo gusto. No sé si ahí Camila me ayudará. Sí, a través de gracias. Eso, no sé, comentarios, aportes. Yo creo que como docentes, o pues particularmente yo trabajo con estudiantes desde hace ya casi 3 años, no, ya 3 años de hecho, y a veces uno como docente, ya trabajé en la otra orilla como docente de ciencias sociales, ese es mi título de estudios, uno se enfoca mucho en la parte disciplinar, ¿sí? Demasiado, entonces en meterles fechas a los chicos, fenómenos sociológicos, etcétera, etcétera, pero poco se fija precisamente en los niveles de aprendizaje que se presentan en cada uno. Por ejemplo, la parte